Vean, estamos ya en las puertas de nuestro segundo examen parcial que están precisamente están programados para el día lunes. Según el calendario que se me ha remitido por parte de las autoridades de la facultad, tengo entendido que empezamos con derecho constitucional el día lunes. Y esto implica que a la sección K la estaré examinando a las 4 de la tarde. ¿Y cuáles van a ser los contenidos del examen? Bueno, lo que yo les he hablado después de que terminé el primer parcial. Y ingresará también todo lo que explique el día de hoy. Ustedes que son de la sección K fueron mis alumnos en el semestre anterior. Y en el semestre anterior yo les solicité un libro que se intitula La defensa de la Constitución. Y en el texto que se intitula Apuntes de Derecho Procesal Constitucional, tenemos ahí instituido todos los temas relativos a la defensa de la Constitución. Por lo que hoy haré un breve repaso de esto, que es un tema como tautológico o reiterativo, pero está establecido y voy a hablar algunos rasgos acerca de la defensa de la Constitución. Y hasta lo que todo ese tema de la defensa de la Constitución va a entrar o se va a evaluar en el segundo, hasta en el segundo examen parcial. Bueno, hablar de la defensa de la Constitución. Se cree que hablar de la defensa de la Constitución es un tema de antaño. Se considera que esta temática de la defensa de la Constitución arranca precisamente desde Grecia y desde Roma, ¿no? Donde cree que se encuentra la idea original de la defensa de la Constitución. Pero hablar de la defensa de la Constitución comporta de alguna u otra manera referirnos en que nos corresponde a todos los ciudadanos la defensa de la Constitución. Lamentablemente, en la práctica cotidiana forense de nuestro país, nos hemos estado enfrentando recientemente a violaciones a nuestra Constitución. Básicamente en la temática meramente electoral, ¿verdad? En donde una ley constitucional, como lo es la ley electoral y de partidos políticos, ha sido trastocada por parte de la jurisdicción ordinaria. Me refiero a un juez penal. Bueno, trataré de bosquejar rápidamente entonces estos contenidos de la defensa de la Constitución. Hablar de la defensa de la Constitución de alguna otra manera es hablar del problema de fondo. Diríamos que es la base del problema de la defensa de la Constitución, que está precisamente en la concepción de la supremacía constitucional. Yo ya expliqué hondamente qué es la supremacía constitucional, pero no es malo recordar que esa idea la formuló originalmente Hans Kelsen. Y él elaboró lo que él formuló como la idea de la concepción unitaria del ordenamiento jurídico. Y dentro de esta concepción unitaria del ordenamiento jurídico, Kelsen planteaba que las normas no están coordinadas a un mismo nivel, sino que están organizados dentro de una estructura jerárquica de preceptos jurídicos desarrollados a través de un proceso de creación y aplicación que viene precisamente desde la norma constitucional, pasando por las normas ordinarias, normas reglamentarias, hasta llegar precisamente a las sentencias judiciales y a los negocios jurídicos. Sigue señalando entonces Hans Kelsen que por encima de la Constitución existe lo que él denomina una norma hipotética superior. Y esta norma hipotética fundamental dice que esto no es ni más que un concepto meramente lógico y más que jurídico, ¿verdad? O sea que por encima de la Constitución existe una norma hipotética fundamental. Esto es como para seguir la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico. Y Kelsen plantea entonces que son las normas constitucionales las que determinan la condición de validez de las normas
secundarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, que la Constitución va a determinar la condición de validez formal y material de las normas ordinarias. En síntesis, entonces, esa es la concepción que nos da Hans Kelsen al formular como primer elemento de la defensa de la Constitución lo que él denominó precisamente la concepción unitaria del ordenamiento jurídico, en la que las leyes no están en una forma unilineal, sino que están en forma jerárquica, ¿verdad? Y reconoce también que son las normas constitucionales las que determinan la condición de validez de las normas ordinarias, ¿no? Esa condición de validez es formal y es material. Y asimismo él plantea la cuestión de que por encima de la Constitución está una norma hipotética y que este es un concepto más lógico que jurídico. Bueno, asimismo se desarrolla entonces dos conceptos básicos relacionados precisamente con la defensa de la Constitución. En primer lugar, el principio de imperatividad constitucional. Este principio de imperatividad constitucional es un principio capital en el que la Constitución opera de manera automática entre gobernantes y gobernados, ¿verdad? Es un elemento vinculante. El hecho de que exista una Constitución en un país escrita tiene un efecto vinculante. Es un principio que opera de manera automática para gobernantes y para gobernados. Esto significa entonces que gobernantes y gobernados debemos de respetar la Constitución. Bueno, primer principio sumamente importante, principio de imperatividad constitucional. Existe también entonces el otro principio importante, que es el principio de legitimidad constitucional. Este principio de legitimidad constitucional lo que nos plantea es en qué momento una constitución efectivamente es legítima. Y dice que una constitución es legítima solo cuando es reconocida, dice, no simplemente por una situación de hecho, sino cuando la fuerza y autoridad del poder constituyente en que descansa su decisión es reconocida. ¿Y qué tipo de constitución debemos de reconocer como legítima? Dice, ese tipo de constitución es aquella en la que efectivamente es una constitución democrática, en la que han tenido participación todas las fuerzas sociales en la construcción de la misma, ¿no? Entonces, ese es el segundo principio, el principio de legitimidad constitucional. ¿Qué constitución defender, verdad? Bueno, entonces ya hemos hablado de dos principios, el principio de supremacía constitucional, que es el más importante dentro de esa concepción unitaria del ordenamiento jurídico, el principio de imperatividad constitucional y ahora el principio de legitimidad constitucional. Bueno, así las cosas, entonces podemos ir aterrizando sobre algunos puntos en que a partir de cuándo surge precisamente esta temática de la defensa de la Constitución. Según se nos ha indicado, la defensa de la Constitución arranca desde las épocas inmemoriales, ¿no? Desde Grecia y Roma, ¿no? Donde ya está presente la idea fundamental de la defensa de la Constitución. Y algunos otros han indicado que este se inicia en el periodo del constitucionalismo liberal. ¿Y cuándo empieza el constitucionalismo liberal? Se cree fundamentalmente que esto se produce allá por el año de 1789 con la Revolución Francesa, ¿verdad? Sin embargo, el desarrollo de la teoría es reciente y existen tres aspectos fundamentales que nos permiten indicar que son también otros elementos que han permitido ir estableciendo el desarrollo de nuestra Constitución. En primer lugar tenemos el sistema del Judicial Review, o sea, la revisión judicial de tipo difuso norteamericano, el cual fue formulado jurisprudencialmente por el juez John Marshall en el año de 1803 en el célebre caso Marbury versus Madison, insisto, formulado por la Suprema Corte de los Estados Unidos, que ya les platiqué un poquito sobre este asunto.
Luego está también el otro instituto que tiene que ver efectivamente con la defensa de la Constitución, y me refiero precisamente a la institución inglesa del habeas corpus, ¿no? Y más adelante, el cual tiene sus orígenes efectivamente en Inglaterra. Y luego tenemos la configuración del juicio de amparo, una institución efectivamente protectora, ¿no? De derechos fundamentales, ¿no? Y que es un aporte precisamente del constitucionalismo mexicano. Sin embargo, los antecedentes decimonónicos de la teoría de la defensa de la Constitución queda que ha tenido precisamente en los diversos desarrollos, ¿no? Y cómo esto se ha ido incorporando, por ejemplo, en el año 1920 en la Constitución austriaca, y cómo esta se fue desarrollando a través de la creación de la primera Corte Constitucional como un sistema concentrado bajo la inspiración de las ideas de Hans Kelsen. Bueno, entonces vemos cómo se origina precisamente la defensa de la Constitución. Decimos Grecia y Roma. Los otros elementos son, por ejemplo, del desarrollo de la defensa de la Constitución, la sentencia dictada por el juez John Marshall en el judicio, que da origen a la revisión judicial, ¿verdad? Y que da origen precisamente al modelo difuso norteamericano, el cual, como hemos dicho, fue formulado jurisprudencialmente en la célebre sentencia del juez John Marshall en el año 1803. Tenemos también la figura del habeas corpus de origen inglés, que también conlleva y ahonda en el tema de la defensa de la Constitución, y la configuración del juicio de amparo, que es un aporte del constitucionalismo mexicano como una institución protectora. Y estos son efectivamente entonces los antecedentes decimonónicos de la teoría de la defensa de la Constitución, y también que se llegaron a implementar los primeros atisbos de ellos ya por el año de 1920 en la Constitución austriaca, así como en la creación de la primera Corte de Justicia Constitucional, que da origen precisamente al sistema concentrado bajo la inspiración efectivamente de Hans Kelsen. Bueno, estas son algunas ideas sumamente importantes. Pero, ¿qué debemos de entender por la protección constitucional? Puede entenderse la protección constitucional como aquel conjunto de instrumentos encaminados precisamente a proteger a la Constitución. Y estos instrumentos encaminados a la defensa de la Constitución pueden ser de diverso carácter. Pueden ser de carácter político, de carácter económico, de carácter social y estrictamente jurídicos, y que siempre se manifiestan a través de normas de carácter constitucional. Hablemos entonces de los instrumentos de defensa de la Constitución de carácter político. En primer lugar tenemos el principio de la división de los poderes. Este es posiblemente es el más conocido y que se produce precisamente y fue formulada por el siglo XVII y siglo XVIII entre la Ilustración y la teoría política del liberalismo. Esta teoría de la división de los poderes, que es un principio fundamental del republicanismo, ¿no? No se reconoce un Estado republicano, sino es mediante el principio de la división de los poderes. Esta teoría de la división de los poderes está orientada precisamente a contener los diversos poderes dentro de sus propias competencias y a limitar el ejercicio del poder. ¿Quién formuló técnica, teórica o doctrinariamente este principio? Esto lo hizo Montesquieu en su célebre obra El espíritu de las leyes, donde se le dio forma moderna a este principio, ¿no? Repito, El espíritu de las leyes de Montesquieu. Bueno, estamos en el tema de la defensa de la Constitución desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista político también encontramos los controles intraórganos e interórganos. Los controles intraórganos son aquellos que se van a producir
dentro de los propios órganos, y los controles interórganos van a ser aquellos que se van a producir entre un órgano y otro órgano del Estado. Esta teoría de los controles intraórganos e interórganos fue elaborada por Carl Lowenstein, ¿verdad? Quien es el que formula este esquema. Y él precisamente llama controles intraórganos, por ejemplo, al bicameralismo, o sea, donde hay dos cámaras, una cámara donde hay un Senado y hay un Congreso. El Congreso emite las leyes, el Senado revisa esas leyes, el Senado tiene otras tareas políticas, etcétera. Entonces, él dice que acá nos enfrentamos ante un control intraórgano, o sea, dentro del propio órgano. También él nos habla precisamente del refrendo ministerial, ¿no? Aquella circunstancia en la que cuando el presidente en su función reglamentaria emite determinados acuerdos y que dependiendo de la materia, si es una materia en seguridad, pero tendrá que ser refrendada por el Ministerio de Gobernación; si es un tema en asunto de agricultura, pues tendrá que ser refrendada por el Ministerio de Agricultura; y si es un asunto en el tema de hidrocarburos, pues tendrá que ser refrendada por el ministro respectivo. Entonces, esto es sumamente importante porque ello conlleva de buena medida las expectativas de que si el presidente pueda cometer una ilegalidad, el ministro se hace responsable de tales circunstancias. Y están los controles interórganos. Los controles interórganos van a ser aquellos controles que se producen entre un órgano del Estado y otro órgano del Estado. Los mejores ejemplos de los controles interórganos son, valga la pena mencionar, el veto presidencial. O sea, el Congreso aprueba una ley, pero siempre se va al Ejecutivo para que el presidente pueda ejercer su poder de veto presidencial. Otro sistema de control interórganos es precisamente la interpelación ministerial, donde los ministros tienen que ir a dar cuenta de sus competencias en la materia que desarrollan en su propio ministerio. También están efectivamente los informes ministeriales, ¿no? Y evidentemente también está, desde el punto de vista de un control intraórganos, se me había olvidado hablar, es el proceso legislativo, ¿no? Aquella situación en la que para que una ley sea ley necesariamente tiene que pasar 3 lecturas, ¿no? Ese es un sistema de control interórgano dentro del propio órgano del Estado, ¿no? Y que ya sabemos que para que una ley pueda ser aprobada por una situación de emergencia, tendrá que hacerse con el voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes del Congreso de la República. Bueno, iré un poquito más despacio y me iré ir deteniendo en algunos asuntos trascendentales, ¿no? Hablar, por ejemplo, entonces de un sistema de control intraórgano es precisamente la organización judicial. En el organismo del judicial, los instrumentos de autocontrol aparecen precisamente mucho más claros a través de una organización jerárquica del Poder Judicial y el uso de los medios los medios de impugnación que son verticales. ¿Cómo está organizada jerárquicamente la Corte Suprema de Justicia? Bueno, tenemos una Corte Suprema de Justicia que se organiza en 3 cámaras, ¿no? En una cámara penal, en una cámara civil y en una cámara de amparos y antejuicios. 3 cámaras, repito: cámara penal, cámara civil y cámara de amparos y antejuicios. Cada una de estas cámaras con sus respectivas competencias para conocer sobre determinados asuntos. Por ejemplo, la Cámara Civil pues tiene que ver con todos los temas relativos a la temática civil y familia. Y por supuesto le corresponde también a dicha Cámara producir toda la jurisprudencia en materia civil. La Cámara Penal de la misma manera a realizar directivas que son exclusivamente en los tribunales de justicia penal, pero también elaborar jurisprudencia en materia criminal. En tanto que la Cámara de Amparos y Antejuicios, como su nombre lo indica, le corresponde conocer de amparos y asimismo le corresponde conocer de
de antejuicios que son planteados en contra de funcionarios públicos y que gozan del derecho, valga el término, de antejuicio. Bueno, luego, después de la Corte Suprema de Justicia organizadas en tres cámaras, tenemos en la jerarquía siguiente a las Cortes de Apelaciones, que estas pueden ser del ramo penal, del ramo civil, pueden ser Cortes de Apelaciones de familia, de la niñez y la adolescencia, pueden ser Cortes de Apelaciones en materia de femicidio, pueden ser Cortes de Apelaciones en materia de jurisdicción contencioso administrativa y tributario, ¿no? Para mencionar casi la mayoría de todo, ¿no? Luego en ese orden siguen precisamente los tribunales de primera instancia, sean estos civiles, penales, laborales, etcétera, o niñez o adolescencia, o de femicidio. Y por último, en la jerarquía se encuentran precisamente los juzgados menores, o sea, los juzgados de paz, que regularmente son juzgados de paz penal o de paz civil. Hay algunos, en algunos municipios, que se les da competencias en materia de familia o en materia laboral, ¿verdad? Así es como funciona entonces ese control intraórgano dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Ya hablé del veto presidencial, que es otro control, ¿verdad?, que se da entre un órgano y otro. Bueno, luego tenemos algún tipo de controles desde el punto de vista económico y hacendario, ¿no? Y este tipo de controles no son ni más ni menos que otros instrumentos protectores que van en la idea de garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales. Al Congreso de la República precisamente le corresponde decretar los impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado. Ninguna otra institución puede aprobar los impuestos ordinarios y extraordinarios más que el propio Congreso de la República. De la misma manera, así como se le fija al Estado un presupuesto, pues cada uno de los ministerios o instituciones que reciben recursos del Estado están obligados a dar también una explicación en el manejo de los recursos, y este sistema de control hacendario se realiza precisamente a través de la Contraloría General de Cuentas, ¿no?, que es la que determina el detalle y la justificación de todos los ingresos de la hacienda pública, ¿no? Bueno, estos son entonces los instrumentos de defensa de la Constitución de orden económico y de orden hacendario, ¿no? Bueno, el otro punto que les quería hablar es acerca del régimen constitucional de los partidos políticos. Este es otro instrumento de carácter social, ¿verdad?, que se orienta precisamente a la preservación del orden constitucional, que se da a través también de grupos intermedios, ¿no? Insisto, este tipo de control es el tipo de control de orden social, y la mejor representación de ellos son los partidos políticos, ¿no? Pero también tenemos a los grupos de presión, grupos intermedios, especialmente los partidos políticos y, como hemos dicho, los grupos de presión a los que se les da participación en el proceso del poder, ¿no? Entonces, este tipo de control son de orden social, partidos políticos y grupos de presión, que son instancias de intermediación entre el poder del Estado y la sociedad. Bueno, como podrán observar, entonces seguimos entonces en la tónica de los distintos instrumentos de la defensa de la Constitución. Luego tenemos el otro instrumento, que es la rigidez constitucional, ¿no? Este tema, la rigidez constitucional, es el que nos plantea la dificultad, ¿verdad?, la dificultad de reformar la Constitución, ¿no? La Constitución mantiene mecanismos de rigidez constitucional que permiten defenderla con el propósito de que ésta no quiera ser reformada cada vez que hay elecciones en un país, ¿verdad? Entonces, la rigidez constitucional es otro elemento
sumamente importante que tiene que ver con este asunto, ¿no? Y este tema de la rigidez constitucional, pues obviamente lo encontramos básicamente en la Constitución Política de la República de Guatemala, rigidez constitucional. Y luego está precisamente los tres instrumentos que son propios también de la materia del derecho procesal constitucional, que se refiere precisamente a las garantías constitucionales. Y este tema de las garantías constitucionales ha sido un tema que ha llevado a una confusión, como yo lo expliqué oportunamente. Resulta que esa confusión deviene precisamente de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, donde se toma como concepto equivalente el concepto de garantías y derechos como que fueran derechos, ¿no? Pero unas cosas son las garantías y otras cosas son los derechos, ¿no? Entonces se ha dado una confusión sobre esto, ¿no? Sobre el tema de los derechos y las garantías que devienen precisamente de la Declaración Francesa, y que esto sucede también como lo que sucedió originalmente entre derecho sustantivo y derecho adjetivo o procesal. Este tema de las garantías constitucionales es un tema sumamente importante que está recogido casi en la mayor parte de las legislaciones de los países, y así está establecido también en la propia doctrina, ¿no? En ese sentido genérico comprende dentro de este rumbo, ¿verdad?, las medidas de protección constitucional, ¿verdad? ¿Y cuáles pueden ser esas medidas de orden constitucional? Bueno, no en primer orden, pero está precisamente, dice que básicamente son tres las instituciones de garantía constitucional que nuestra Constitución tiene instituidas. ¿Y cuáles son esas tres garantías que nuestra Constitución tiene instituidas para defensa de la Constitución? Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el habeas corpus. El habeas corpus de origen inglés, que tiene que ver muchísimo precisamente con el derecho a la libertad y dignidad de las personas, ¿no? Sus antecedentes pues son de vieja data, ¿no? Ya hemos dicho que se encuentran efectivamente en Inglaterra y que posteriormente fueron recogidas por la legislación e implementados en nuestro país, ¿no? Incluso hoy esto tiene un rango constitucional al grado que tenemos una ley específica de orden constitucional que regula todo el tema del habeas corpus. Y me refiero en ese orden de ideas básicamente a la Constitución, donde ahí está regulado el habeas corpus, empero en una ley constitucional que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Bueno, la segunda gran garantía constitucional para la defensa de la Constitución dice que esta deviene en el siglo XIX, ¿no? Y en nuestro medio, y que esta figura del amparo fue planteada de manera primigenia por un jurista mexicano que se encontraba en España, y que entonces a ellos corresponde efectivamente la idea primigenia de esta garantía constitucional del amparo, ¿verdad? Entonces el amparo nuestro se encuentra también últimamente muy bien desarrollado, su raigambre, su fundamento en la propia Constitución, el que es precisamente desarrollado en la ley de la materia, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y sobre ese punto, pues vale la pena señalar que nuestra ley de la materia, que es la Ley de Amparo, establece claramente qué es el amparo, no hace una definición de qué es el amparo, establece en qué casos pues, se puede
procede precisamente el planteamiento de una acción constitucional de amparo. Ah, ¿En qué casos es improcedente la acción de amparo? ¿Qué órganos jurisdiccionales son los que tienen competencia para conocer en materia de amparo? Y cuando analizamos precisamente la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, logramos focalizar que efectivamente esa competencia está distribuida en primer lugar en la Corte de Constitucionalidad, en segundo lugar en la Corte Suprema de Justicia, toda vez que en ella tenemos una Cámara de Amparos y Antejuicios. Esa competencia también la tienen las Cortes de Apelaciones según la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y también lo tienen los jueces de primera instancia para conocer en esa materia. Puede decirse entonces que los tribunales encargados de conocer el amparo son los mismos tribunales de la jurisdicción ordinaria, pero constituidos en tribunales de amparo con atribuciones especiales, por lo que constituyen una jurisdicción privativa. Resulta entonces pues que nuestra Constitución y la Ley de Amparo señalan que cada vez que un tribunal va a conocer de una acción de amparo, dejan de ser jueces ordinarios y se convierten en un tribunal extraordinario en materia de amparo, y que según la ley pues ellos deben de darle una prioridad precisamente a conocer de acciones de amparo, toda vez que tienen una raigambre constitucional, antes de seguir conociendo asuntos que se producen en esa materia. Hay algunos efectos que se producen, por ejemplo, cuando se declara procedente una acción de amparo, ¿no? Una de ellas puede ser, por ejemplo, dejar en suspenso en cuanto al reclamante, la ley, el reglamento o la resolución o el acto o autoridad impugnada, en su caso, el restablecimiento de la situación jurídica afectada o el cese de la medida dictada. Ese puede ser uno de los efectos del amparo, repito. Uno de los efectos del amparo puede ser dejar en suspenso en cuanto al reclamante, la ley, el reglamento, la resolución o el acto de autoridad impugnadas, y en su caso el restablecimiento de la situación jurídica afectada o el cese de la medida dictada. Bueno, como vemos también, otro de los efectos dice que cuando una autoridad administrativa no resolviere en el tiempo que señala la Constitución, que es de 30 días, y por ejemplo las peticiones de naturaleza no política, una vez concluido el proceso administrativo correspondiente, pueden producirse entonces dos situaciones. La primera de ellas es que el ciudadano, el interesado, podrá recurrir a la autoridad inmediatamente superior o en su caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que emita la resolución. Y si no hubiere tribunal superior o jerárquico, o por la naturaleza del asunto no fuere procedente la vía de lo contencioso administrativo, el funcionario responsable quedará separado ipso facto del cargo para el cual fue electo, ¿no? Y finalmente dice que en el caso que el acto reclamado se haya consumado, ¿verdad?, de modo irreparable, o sea, se ha producido la violación a una norma constitucional o a un derecho fundamental reconocido en las leyes ordinarias, dice, o cuando hubiere cesado sus efectos, el tribunal se limitará a hacer la declaratoria correspondiente y mandará a que se deduzcan las responsabilidades civiles y penales que procedan, ¿verdad? Entonces, vemos cómo está establecido los efectos de una acción constitucional de amparo. Es a través de las acciones constitucionales de amparo y a través de sus resoluciones o sentencias que la propia Corte de Constitucionalidad va generando lo que se denomina la doctrina legal. No dice exactamente la jurisprudencia, sino dice la doctrina legal. Y en materia de amparo se requieren de 3 fallos contestes en un mismo sentido para que
constituyan doctrina legal. Y así está establecido precisamente en la ley de la materia, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Bueno, entonces ya hemos hablado del habeas corpus, ya hablamos del amparo, hoy vamos a hablar del control constitucional de las leyes. Este control constitucional de las leyes es otro mecanismo de defensa de la Constitución. Precisamente estas se han creado básicamente para mantener la vigencia y la supremacía constitucional, ¿no? Y se hace a través de dos procesos muy fundamentales. Uno que se denomina de acción directa, o sea, inconstitucionalidad de leyes de carácter general, total o parcial, ¿no? Y este tipo de acción necesariamente solo puede realizarse en la Corte de Constitucionalidad. Y para plantear una inconstitucionalidad de carácter general, total o parcial de una ley, reglamento o disposición de carácter general, nuestra ley de la materia no hace ningún tipo de requerimiento que uno necesaria o imperativamente deba ser parte dentro del proceso de inconstitucionalidad, sino que basta con que logremos advertir que una norma, un reglamento o una disposición de carácter general tienen vicio de inconstitucionalidad. Y al tener ese vicio de inconstitucionalidad, la ley nos fundamenta, nos respalda para poder plantear una acción de esta naturaleza. Y para el planteamiento de la misma no hay plazo para hacerlo, digamos. Si nosotros logramos advertir que la legislación, la ley ha sido aprobada por el Congreso de la República, entra en vigencia y logramos percibir que tiene un vicio de inconstitucionalidad, podemos plantearla. O si en su efecto a los 2 años, 3 años, 4 años logramos determinar esa contradicción que existe entre la norma ordinaria o reglamentaria o una disposición general entra en choque con la Constitución, podemos entonces plantear una inconstitucionalidad de carácter general, total o parcial, ¿verdad? Y para plantear una inconstitucionalidad de carácter general, total o parcial sobre una ley, reglamento o disposición de carácter general, los únicos requisitos son: uno, que lo hagamos con el auxilio de 3 abogados, si es por la vía de una acción directa ante el Tribunal Constitucional, o sea, ante la Corte de Constitucionalidad. Aquí hay algunos temas sumamente importantes, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser los efectos? ¿Cuáles pueden ser los efectos de una inconstitucionalidad general? Bueno, los efectos pueden ser efectos erga omnes, o sea, que se opone a todos. O sea, los efectos que puede producir una sentencia en materia de inconstitucionalidad son efectos erga omnes. Ya lo dije, ¿no? Pero pueden ser efectos ex nunc, ¿verdad? O sea, sus efectos van a ser siempre hacia futuro. Nunca puede ser retroactivamente. Efectos ex nunc. Y nunca efectos ex tunc, o sea, hacia atrás, ¿no? Los efectos entonces de una declaratoria de inconstitucionalidad siempre van a ser efectos ex nunc. Bueno, ya vimos lo que pueden producir esos efectos, y el otro efecto es efectivamente la expulsión de la norma, que puede ser una norma ordinaria, puede ser una norma reglamentaria, o bien puede ser una disposición proferida por el Ejecutivo o por cualquier organismo del Estado o de entidades autónomas que gozan de ese derecho que está establecido en la Constitución Política de la República, donde emana principalmente la autonomía de ciertas instituciones del Estado, ¿no? Entonces, y hay otro efecto, hay otro principio que se aplica mucho en materia de amparo, que es el principio de excepción al principio dispositivo, ¿no? Cuando nos habla de la excepción al principio dispositivo, es que todos para poder ocurrir por la vía de la inconstitucionalidad, debemos de hacerlo con un interés, hacerlo de manera directa.
pero se nos dice que hay una excepción al principio dispositivo cuando la propia Corte de Constitucionalidad puede declarar ex oficio la inconstitucionalidad de una ley, reglamento o disposición de carácter general. Esto únicamente ha sucedido una sola vez en nuestro país y se produjo precisamente cuando un presidente de la República de Guatemala, el ingeniero Jorge Serrano Elías, mandó a disolver la Corte Suprema de Justicia y mandó a disolver el Congreso de la República. La Corte de Constitucionalidad, haciendo uso a la excepción del principio dispositivo, o sea, sin esperar que nadie promoviera una inconstitucionalidad, la propia Corte lo hizo ex oficio y declaró inconstitucional unas normas temporales de gobierno que habían sido dictadas por el propio presidente Jorge Serrano Elías. Bueno, sigo insistiendo, estamos en el tema del control constitucional de la ley, ya lo vimos, la inconstitucionalidad directa, o sea que también se le denomina inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, ¿no? Este tipo de acción, como he señalado, únicamente tiene autoridad y competencia para conocerlos la Corte de Constitucionalidad. Bueno, luego tenemos en este mismo tema del control constitucional de las leyes lo que se conoce como la inconstitucionalidad en casos concretos, o lo que se denomina de acción indirecta, ¿no? Este tipo de inconstitucionalidades, pues evidentemente están debidamente establecidas muy generalmente en la propia Constitución, pero de manera muy puntual en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En las inconstitucionalidades a casos concretos tiene competencia para conocer todos los órganos jurisdiccionales. Se puede plantear ante un juez de instancia penal, civil, laboral, etcétera. Lo único es que tiene que subsistir un proceso, ¿no? Un proceso en el cual efectivamente se pretende aplicar una norma inconstitucional, ¿verdad? Que ya sea que pueda ser citada por cualquiera de las partes dentro del proceso, ¿no? Entonces, esa es la temática, ¿no? Y el plazo para hacerlo es en el momento en que se logra advertir que la resolución o bien el argumento de cualquiera de las partes dentro de un proceso se está alegando y se está violentando una norma constitucional. ¿Cuáles son las tres vías para poder plantear una inconstitucionalidad al caso concreto? Las tres vías para poder plantear una inconstitucionalidad al caso concreto son tres. Se pueden hacer por la vía de la acción, o sea, como una demanda, acción como sinónimo de demanda. Se elabora el libelo o la demanda de una inconstitucionalidad al caso concreto, digamos, en familia, si el señor juez plantea inconstitucionalidad al caso concreto, toda vez que la norma que usted pretende aplicar contraviene el artículo tal de la Constitución, ¿verdad? Bueno, entonces una inconstitucionalidad al caso concreto se puede plantear por la vía de la acción, o sea, a través de una demanda. Se puede hacer por la vía de la excepción. Todos hemos sabido que cuando se plantea una demanda en nuestra contra, tenemos varios mecanismos de defensa. ¿Y cuáles son esos mecanismos de defensa? Uno de ellos es contestando la demanda. La otra es allanándonos a la demanda. Y la otra es planteando excepciones. Entonces, podemos plantear una inconstitucionalidad como excepción. Empero también la propia legislación nos da el derecho a poder plantear una inconstitucionalidad por la vía de los incidentes, ¿no? Entonces, que es la vía que casi más se usa, digamos, en nuestro medio, ¿verdad? Que se plantean inconstitucionales al caso concreto por la vía de los incidentes, que es la que tiene mayor
cotidianidad en la práctica forense. ¿Cuáles van a ser los efectos precisamente del planteamiento de una inconstitucionalidad al caso concreto? Bueno, los efectos de una inconstitucionalidad al caso concreto van a ser básicamente la desaplicación de una norma, una ley o un reglamento aún a ese caso concreto que se está discutiendo en un tribunal. Y evidentemente hay que cumplir con ciertos principios para el planteamiento de eso, que yo tengo un apartado muy especial que lo trabajaré después de los exámenes. Así que hasta lo que he platicado el día de hoy vamos a evaluar en el segundo examen parcial el día lunes, ¿verdad? Y cuando terminemos los exámenes yo terminaré de explicar el tema relativo a las incidencias en materia de amparo y eso creo que va a ser el día lunes, terminaré de hablar de eso y el día miércoles haré una comprobación de lectura. Así que jóvenes, les agradezco su presencia, su atención a esta temática y creo que posiblemente mañana yo voy a dar los resultados de los segundos exámenes parciales. Así que les deseo feliz tarde y muchas gracias.